Buenos días, mi nombre es Nini Berbaje, soy estudiante de Ingeniería en Petróleo y mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre los temas orígenes de las religiones, principales religiones universales, teología de la liberación, trascendencia de la religión en Venezuela y crítica del marxismo a las religiones. Mi punto a exponer es sobre el tema orígenes de las religiones. Hay que distinguir los orígenes históricos de la religión y sus orígenes psicológicos o sociológicos. El primer comportamiento religioso que aparece en el curso de la evolución humana es probable que sea relativamente reciente y constituya un aspecto de la modernidad comportamental, que aparece seguramente a la vez de origen del lenguaje. En el punto de vista histórico, las religiones que creen en Dios o dioses teístas aparecieron hace 14.000 años antepasados, mientras que las primeras religiones animistas, etc., aparecieron hace 250.000 años. Esto nos quiere decir que las religiones actualmente son muy recientes en nuestra era moderna. Los dejo con mi compañero José Moronta, que le va a hablar sobre las principales religiones en teología y la liberación. Les hablé. Estas son algunas de las principales religiones universales que han tenido un gran aspecto a nivel global a lo largo de la historia. Cada una tiene sus propias creencias, prácticas y escrituras sagradas que las definen. La cuarta religión sería el cristianismo, fundado en torno a la vida y enseñanza de Jesucristo. Cree en un Dios triuno. ¿Qué quiere decir esto? Una Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las escrituras sagradas incluyen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son incluidas en la Biblia. La primera religión de la que le hablaré es el hinduismo. Es originario del subcontinente indio o la India. Es una de las religiones más antiguas del mundo. Basa su creencia en varios dioses y diosas, así como en conceptos como el karma y la reencarnación. Las escrituras sagradas incluyen los Vedas, las Upanishad y Bhagavad Gita. Hola a todos, mi nombre es José Moronta. Yo les vengo a hablar sobre las principales religiones universales y la teología de la liberación. Comenzamos con las principales religiones universales. La tercera religión es el judaísmo, una de las religiones monoteístas más antiguas y originarias de Medio Oriente. Se basa en la creencia de un Dios único, el Dios de Abraham. Las escrituras sagradas incluyen el Torá y el Talmud. La última religión de las que le hablaré es el Islam, fundado por el profeta Mahoma en Arabia. Se basa en la creencia de un Dios único también, al igual que el cristianismo. Alá, este se llama Alá, y en la aceptación del Corán, que es el homónimo de la Biblia, o sea, el Corán. Las escrituras sagradas incluyen el Corán y el Hadices. La segunda religión de las que le hablaré es el budismo. Fundado por Buda, Gautama en la India antigua, enfatiza la búsqueda de la iluminación a través de la meditación y la eliminación del sufrimiento. Las escrituras sagradas incluyen el Tripitaka y el Sutra del Corazón. Ahora les hablaré sobre la teología de la liberación. Es una corriente teológica cristiana que surge en América Latina en la década de los años 60. Le daré primero su origen y contexto. Nace como reacción a las condiciones de pobreza, injusticia social y opresión que afectan en amplios sectores a América Latina, específicamente a su población. Surge en el seno de la Iglesia Católica, liderada por sacerdotes y teólogos comprometidos con los pobres. Ahora vamos a hablar sobre la teología de la liberación. La teología de la liberación es una corriente teológica cristiana que surge en Latinoamérica o América Latina en los años de la década del 60. Sus orígenes y contexto. Nace como
frente a la calle. Los principales representantes fueron Gustavo Gutiérrez en Perú, Leonardo Boff en Brasil, John Sobrino en El Salvador e Ignacio Ellacuría también en El Salvador. Impacto y controversia. Influyó en movimientos de base, comunidades eclesiales y organizaciones sociales. Generó tensiones y conflictos con sectores más conservadores de la Iglesia católica y fue criticada por algunas autoridades vaticanas. Contribuyó a la revalorización del papel de la Iglesia en los procesos sociales en América Latina. Sus principales representantes: Gustavo Gutiérrez en Perú, Leonardo Boff en Brasil, John Sobrino. En resumen, la teología de la liberación propone una lectura del Evangelio, también las perspectivas de los pobres y marginados. Busca la liberación integral a través del compromiso social y político de la Iglesia. Sigue siendo una corriente influyente en el pensamiento teológico latinoamericano. Ahora las dejo con mi compañera Digna Suárez. Hola, mi nombre es Dareñelis Meléndez y soy estudiante de educación especial. Hoy les voy a hablar sobre la trascendencia de la religión en Venezuela. La principal religión es el catolicismo romano. La mayoría de los nativos adoptaron esta religión, con excepción de los que vivían en las áreas remotas y que continuaron practicando sus antiguas creencias tribales. Alrededor del 96% de la población es católica. La mayoría de nosotros, los venezolanos, es católica. Y observamos lo que es la Semana Santa, es decir, nos vamos a lugares como las playas, otros se van a otros lugares populares. En Venezuela se practican otras religiones. Estas son el protestantismo, que es una doctrina justificada por la gracia. Tenemos el islamismo, cuya creencia o enseñanza vienen recogidas del libro sagrado llamado el Corán. También tenemos el judaísmo, que es una religión, es una tradición y es una cultura que viene del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres religiones principales abrámicas. Es un grupo que tiene como base el cristianismo y el islam. El islam es lo que les acabo de decir, es el mismo islamismo. Es originada en el Medio Oriente y que tiene la tradición espiritual identificada como Abraham. De acuerdo a los reportes gubernamentales del año 2002, las iglesias que protestaban o las iglesias protestantes de nuestro país presentaban el crecimiento más rápido en la población espiritual. Es decir, miles de judíos se han concentrado en las ciudades principales, principalmente Caracas. Se conoce como figura popular a María Leonza. María Leonza es una de las religiones indígenas más conocidas en el país. Esta tiene una combinación entre el catolicismo, las creencias indígenas y africanas, entre ellas la santería caribeña. Una de las importancias de las religiones, la importancia de la religión en Venezuela es que influye en la manera de percibir el mundo. Es decir, todo aquello que nos rodea y lo que valoramos, es decir, lo que aceptamos o lo que rechazamos. Gracias, lo dejo con mi compañera Digna Suárez.
Hola, mi nombre es Digna Suárez. Yo les vengo a hablar sobre críticas del marxismo en la religión. La mirada de Marx obedece a la izquierda neoliana, la cual asumía la religión como alineación de la esencia humana. Esto quiere decir que se ha habido un marcado debate entre el marxismo y el cristianismo, ya que a partir de referentes teóricos y prácticos. Esto también quiere decir que en la religión es, por lo tanto, un sistema de creencias y de imaginaciones, tanto fetiches como también fetiches engañosos. También entrando a la actualidad, un poco a la mirada de la actualidad, se lleva a cabo críticas sobre la religión, ya que se da lugar al cristianismo también. El cristianismo ideologizada, ya que poco a poco se va construyendo en la verdad de la sociedad. Bueno, muchas gracias. Esa es una pequeña conclusión de lo que es las críticas del marxismo a la religión. Gracias.